¿Y si te dijera que lo que está pasando en El Salvador no es solo política? ¿Y si, detrás de Nayib Bukele, hubiera una mano más alta, más poderosa, que la de cualquier partido o ideología? Porque a simple vista, muchos lo ven como un político disruptivo, un presidente con ideas modernas, medidas firmes y un estilo que rompe con el protocolo tradicional. Pero, ¿y si su ascenso no fuera simplemente estratégico, sino profético? Algo está ocurriendo, algo que rompe con el molde de lo que el mundo espera de un líder latinoamericano. Y es que Bukele no encaja. No es el típico mandatario corrompido por el poder. No teme hablar de Dios, no teme confrontar al sistema, y no teme actuar, aunque eso lo haga impopular entre las élites globales. Un presidente joven que cita la Biblia en público, que invoca el nombre de Dios en sus discursos, que ora antes de tomar decisiones de Estado, que declara que los enemigos no son de carne ni de sangre, sino principados y potestades. ¿Te suena familiar? Sí, porque ese tipo de liderazgo no es común, pero sí es bíblico. Nehemías no era profeta, tampoco lo era José en Egipto, ni David al principio de su historia. Eran hombres de acción, administradores, constructores, guerreros. Y sin embargo, cada uno de ellos fue escogido por Dios para restaurar una nación. ¿Es Bukele perfecto? No. ¿Comete errores? Como cualquier ser humano. Pero cuando Dios quiere levantar a alguien para sacudir estructuras, no elige según los criterios humanos. Elige según el propósito, porque Dios no necesita tronos. Él construye su reino incluso desde palacios imperfectos. Y cuando ves a un presidente que prioriza la justicia, que lucha por la paz verdadera, no la falsa estabilidad de los poderosos, que busca erradicar el crimen desde la raíz, que pone a Dios en el centro, incluso en una época de relativismo y cinismo, entonces vale la pena preguntarse, ¿está Dios usando a Bukele para mostrar cómo se gobierna una nación bajo principios del reino? Esto no es adoración a un hombre, es discernimiento profético. Porque cuando el sistema falla, Dios levanta reformas. Cuando las voces del pueblo claman, Dios responde con liderazgo inusual. Y cuando las tinieblas avanzan, el reino responde con luz, incluso desde la presidencia de una nación. ¿Recuerdas a José en Egipto? No era pastor, no era profeta, no se formó en la escuela de los levitas ni sirvió en el templo. Era un estratega, un administrador de recursos, un hombre con mente para las finanzas y corazón para Dios. Y sin embargo, Dios lo posicionó justo al lado del trono más poderoso de la tierra. ¿Por qué? Porque venía una crisis, una escasez que arrasaría con naciones enteras. Y mientras muchos se preparaban con fuerza militar o alianzas humanas, Dios preparaba a José con sabiduría celestial. Fue traicionado, vendido, olvidado, pero su proceso no fue en vano. Cada lágrima en la cárcel fue parte del entrenamiento. Cada injusticia lo empujó un paso más cerca del propósito. Y cuando el momento llegó, Dios lo sacó de la prisión al palacio en un solo día. ¿Por qué? Porque Dios no necesita décadas para posicionarte. Solo necesita obediencia y el momento perfecto. José se convirtió en el arquitecto de la salvación económica de Egipto. Y más importante aún, salvó a su familia, salvó a Israel. ¿Y qué hay de Nehemías? No era un sacerdote, ni un rey. Era un copero, un funcionario de palacio, alguien que servía vino al rey de Persia. Pero tenía una carga en el corazón. Jerusalén estaba en ruinas, los muros estaban derribados, la ciudad santa había perdido su gloria, y mientras los líderes religiosos se acostumbraban a la destrucción, Nehemías lloraba, ayunaba, oraba y planeaba, hasta que un día
Dios usó su posición política para abrirle una puerta, y con una mano sosteniendo el plano y con la otra la espada, Nehemías reconstruyó los muros, no como un predicador, sino como un líder de reino. Y ahora, míralo con ojos espirituales. Eso mismo, ese mismo patrón, ese mismo ADN del cielo, parece estar activándose en San Salvador. No con un José, no con un Nehemías, sino con un joven llamado Nayib Bukele. Un país devastado por la violencia, la corrupción y la pobreza. Un pueblo cansado de promesas rotas. Una generación sin rumbo. Y en medio de ese caos, un hombre se levanta y dice: vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a poner orden. Vamos a temer a Dios. No lo dice desde un púlpito, lo dice desde la presidencia. Y eso no es común. Eso no es casualidad. Eso puede ser profético. Porque cada vez que Dios quiere traer restauración a una nación, no siempre envía un predicador. A veces, envía un presidente, un hombre con acceso, con autoridad y con temor de Dios. Así como José salvó a su pueblo desde la economía, así como Nehemías restauró Jerusalén desde la política, Dios puede estar usando a Bukele para mostrarle a Latinoamérica que el reino también gobierna, no a través de religiosidad, sino con sabiduría, justicia y visión. ¿Casualidad? Yo no lo creo, porque el Dios que levantó a José en Egipto, el Dios que dio favor a Nehemías frente al rey, es el mismo que hoy está buscando líderes que gobiernen con principios del reino, no con populismo disfrazado, no con palabras vacías diseñadas para encuestas, sino con autoridad espiritual envuelta en sabiduría práctica, con corazones rendidos a Dios y manos firmes para gobernar. Y cuando un líder se atreve a romper con las fórmulas del mundo, cuando se atreve a decir no más corrupción, no más muerte, no más miedo, las estructuras tiemblan. Los medios lo atacan, los sistemas lo odian, porque el orden de Dios siempre confronta el caos del enemigo. Cuando Bukele declaró la guerra contra las pandillas, las voces del mundo se alzaron al instante. Lo llamaron autoritario. Lo acusaron de dictador. Dijeron que era extremista, que violaba los derechos de los criminales. Pero mientras los críticos hablaban, el país comenzaba a sanar. Calles que antes eran zonas de guerra se convirtieron en caminos de esperanza. Colonias enteras donde nadie podía entrar ahora eran transitadas por familias, niños, trabajadores. Los padres dejaron de llorar a sus hijos asesinados y comenzaron a llevarlos de la mano a la escuela. Los comerciantes, que antes pagaban extorsión, ahora abrían sus tiendas con libertad. Y lo más importante, el miedo fue sustituido por paz. Una paz que no vino de discursos, sino de decisiones valientes. Eso no es solo política, eso no es solo estrategia, eso es justicia. Y la Biblia dice claramente: Jehová ama la justicia y no desampara a sus santos. Salmo 37, 28. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Isaías 1:17. Eso es lo que está ocurriendo. No es perfección, pero es dirección. No es religión, pero es una manifestación de principios del reino en el gobierno. Y cuando un líder se alinea, aunque sea parcialmente, con la visión de Dios para su pueblo, Dios respalda, Dios exalta, Dios protege, porque la justicia no es solo un concepto legal, es una expresión del carácter de Dios. Y cuando la justicia gobierna una nación, los cielos se abren y la esperanza florece. Salmo 89:14 declara con poder: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro.
Esto no es una metáfora bonita, es una revelación del diseño celestial para todo gobierno verdadero. El Diunei, trono de Dios, símbolo de su autoridad suprema, no se sostiene sobre poder humano, ni sobre popularidad, ni sobre ideologías fluctuantes. Se sostiene sobre justicia y derecho. Ese es el ADN del reino. Y cuando una nación comienza a establecer ese mismo fundamento, la presencia de Dios no tarda en manifestarse. Por eso no es coincidencia que lo que estamos viendo en El Salvador esté despertando tanta atención y tanta resistencia. Porque donde hay justicia, donde se protege al inocente, donde se pone límite al mal, Dios empieza a habitar. No necesariamente con fuegos artificiales ni milagros espectaculares, sino con algo aún más poderoso: paz, orden, restauración, esperanza. Ahora bien, ¿será que Dios está usando a Bukele para mostrar cómo se gobierna una nación bajo principios eternos? ¿Será que lo que comenzó en El Salvador es un prototipo espiritual para otras naciones? Porque la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. No habla de perfección, habla de arrepentimiento, habla de volver a poner a Dios en el centro. Y eso es lo que muchos están comenzando a ver en El Salvador. No estamos diciendo que Bukele es un profeta, ni que El Salvador es el nuevo Israel, pero sí estamos diciendo que hay un patrón bíblico ocurriendo, una alineación que no se ve todos los días. Y aunque Bukele no lo está haciendo todo bien, porque ningún hombre lo hace, hay algo que lo diferencia: su temor a Dios. Y eso, en un mundo lleno de orgullo, soberbia y autosuficiencia, es más revolucionario que cualquier reforma económica, más poderoso que cualquier alianza política, más relevante que cualquier ideología. Porque el temor de Dios no es miedo, es reverencia, es dependencia, es conciencia de que todo poder humano es temporal. Pero el reino de Dios permanece para siempre. Por eso, lo que está pasando en El Salvador no es solo un cambio de presidente. Es una señal, una advertencia para las naciones, una invitación divina para que los pueblos vuelvan a su Creador y gobiernen con su sabiduría. Donde hay justicia, hay presencia. Donde hay orden, hay bendición. Donde hay temor de Dios, hay favor que ninguna estrategia humana puede igualar. Porque no se trata solo de reducir cifras, no se trata solo de bajar la violencia o mejorar la economía. Eso es importante, pero es apenas la superficie. Lo que Dios quiere levantar va mucho más allá. Se trata de formar una generación de líderes que caminen con temor reverente. Hombres y mujeres que no se avergüencen del Evangelio en medio de un mundo que lo desprecia. Que no doblen las rodillas ante el sistema, ni vendan sus principios a cambio de poder, votos o popularidad. Líderes que no se dejen seducir por la corrupción disfrazada de diplomacia, que no llamen bueno a lo malo, ni malo a lo bueno. Líderes que gobiernen con convicción, con integridad, con propósito eterno. Y eso es exactamente lo que Dios está buscando en esta generación. No títulos, no partidos, no discursos bien escritos, sino corazones rendidos. Porque al final, esto no se trata de política, se trata del reino. Se trata de que el reino de Dios invada lo cotidiano, que su justicia se manifieste en los sistemas, que su verdad gobierne por encima de toda narrativa humana. Esto no es izquierda, no es derecha, es vertical. Viene de lo alto, de un trono que no cambia con elecciones, de un rey que no necesita aprobación popular,
Y si Dios está usando a Bukele con sus virtudes y con sus errores, no es para glorificar a un hombre, sino para despertar a las naciones, para recordarnos que cuando una nación se vuelve a Dios con humildad, cuando deja de buscar soluciones humanas y comienza a clamar al cielo, Dios responde. Él no es indiferente, Él no está distante, Él sigue siendo el Dios que escucha desde los cielos. Y cuando una nación se arrepiente, cuando una nación limpia sus manos, ordena su casa y levanta su nombre sobre toda bandera, Él restaura, Él sana, Él transforma. Eso es lo que está comenzando a pasar, no solo en El Salvador, sino en los corazones de quienes están viendo y entendiendo que el reino no es solo para la iglesia. El reino es para los gobiernos, para la educación, para la economía, para cada rincón de la sociedad. Porque cuando una nación se vuelve a Dios, Dios vuelve a esa nación. ¿Será El Salvador solo el comienzo de algo mucho más grande? ¿Será esta pequeña nación centroamericana la chispa que encienda un fuego de transformación continental? ¿Será que estamos viendo el prólogo de una nueva era, donde los gobiernos no se rigen por encuestas, sino por principios eternos? Muchos todavía lo ven con escepticismo, otros lo llaman coincidencia, populismo, exageración. Pero los que tienen ojos espirituales saben que esto es diferente, y si este no fuera solo un presidente valiente, sino un anticipo profético de lo que Dios quiere hacer en las naciones. Y si lo que está ocurriendo en El Salvador es un modelo, una señal, una invitación para otros líderes, en otros países, en otros sistemas. Y si tú eres parte de esa historia, porque esto no se trata solo de presidentes o políticos. Dios está buscando líderes del reino en cada esfera, en las empresas, en las escuelas, en los medios, en las casas, en los barrios, en los parlamentos y también en los corazones. ¿Serás tú el próximo Nehemías de tu generación? ¿Serás tú el José que administra con sabiduría los recursos en medio de la escasez? ¿Serás tú el David que se atreve a enfrentar gigantes, no con espadas, sino con obediencia? Porque el tiempo de los gobiernos corruptos, tibios y sin temor de Dios está llegando a su fin. Los sistemas humanos están colapsando. Las ideologías están mostrando sus grietas. Y mientras el mundo busca respuestas, Dios está levantando embajadores, hombres y mujeres comunes, pero con una fe inquebrantable, con una visión celestial, con una convicción que no se negocia. Y puede que uno de ellos ya esté gobernando desde Centroamérica. No por casualidad, no por suerte, sino porque Dios lo posicionó para mostrarle al mundo que sí es posible gobernar con justicia, que sí es posible liderar con temor de Dios, que sí es posible transformar una nación cuando se alinea al cielo. Así que prepárate, porque lo que viene no es una moda, no es una campaña, no es un movimiento político. Lo que viene es reino. Y el reino de Dios no pide permiso para entrar. El reino de Dios irrumpe, transforma, limpia, sacude y restaura. ¿Estás listo para ser parte? Dios no está buscando políticos perfectos, ni religiosos de traje y corbata. Está buscando hombres y mujeres con corazones rendidos, con oídos atentos al cielo y con el coraje de obedecer, aunque eso signifique ir contra todo lo que el mundo considera lógico. Lo que estamos viendo en El Salvador es más que una reforma, es más que una estrategia de gobierno. Es una señal, una muestra de lo que sucede cuando alguien decide poner a Dios primero, incluso en el palacio de gobierno. ¿Es Nayib Bukele perfecto? No. ¿Es el Mesías político de América Latina? Tampoco, pero está marcando una diferencia. Está rompiendo moldes.
está liderando desde el temor a Dios, no desde el miedo al hombre, y eso es revolucionario, porque mientras el mundo dice, haz lo que sea por ganar poder, el reino dice, pierde lo que sea por honrar a Dios. Mientras la política busca votos, el reino busca obediencia. Mientras los líderes del mundo manipulan con palabras, los líderes del reino transforman con presencia. Y hoy, más que nunca, necesitamos ese tipo de liderazgo. No solo en las presidencias, sino en empresas, hogares, escuelas, iglesias, universidades. Necesitamos padres que lideren con propósito, madres que oren por sus hijos como intercesoras del reino, jóvenes que entiendan que su emprendimiento puede ser una plataforma para glorificar a Dios, empleados que sirvan con excelencia como si trabajaran para el cielo. Y sí, presidentes que gobiernen con justicia, verdad y temor del Altísimo. El reino de Dios no es teoría, es gobierno, es cultura, es sistema, es transformación real en la tierra. Y si Dios ya está mostrando en El Salvador un pequeño reflejo de eso, entonces prepárate, porque lo que viene no es una moda política. Lo que viene es una ola de reformas espirituales que van a sacudir naciones enteras. Y la pregunta no es solo si Dios está usando a Bukele. La verdadera pregunta es, ¿está Dios preparándote a ti para ser el próximo? Padre Celestial, hoy levantamos nuestras manos no solo para orar, sino para responder a tu llamado. Gracias por lo que estás haciendo en El Salvador. Gracias porque, en medio de un mundo cansado de corrupción, violencia y promesas vacías, estás levantando una voz diferente. Una nación que comienza a alinearse con tus principios. Un líder que, con todos sus errores, no teme hablar de ti, orar en público y tomar decisiones con reverencia. Señor, no pedimos que lo hagas solo en un país. Te pedimos que lo hagas en todas las naciones. Levanta en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en España, en toda Latinoamérica, gobernantes con el corazón de David, con la sabiduría de Salomón, con la estrategia de José, con la oración de Nehemías. Levanta líderes que no se avergüencen de ti, que no vendan sus valores por poder, que no negocien con el mal por conveniencia. Señor, si estás buscando a alguien, mírame a mí. Aquí estoy. No soy perfecto, no tengo todas las respuestas, pero tengo hambre de tu reino y tengo sed de justicia. Hazme útil donde me has plantado. Hazme luz donde hay tinieblas. Hazme instrumento de transformación en lo pequeño para que algún día pueda influir en lo grande. Hoy me rindo. Te entrego mi vida, mis decisiones, mis dones, mis finanzas, mi familia, mi llamado. Todo es tuyo. Y oro por cada persona que ve este video, que algo despierte en su espíritu, que sienta el peso de esta hora, que entienda que no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos proféticos, y que cada uno diga, Señor, si estás haciendo algo nuevo en las naciones, no lo hagas sin mí. En el nombre poderoso de Jesús, amén.